El día de hoy vamos a hablar de la malformación de Chiari tipo 1. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía y me encuentro rotando en este momento por el servicio de neurocirugía infantil. Mi asesor en esta charla es el doctor Eduardo Cortés. Eh, bueno, vamos a empezar, como es costumbre en el servicio, con un caso clínico. Vamos a hablar de un paciente de 8 años de edad, sin antecedentes patológicos. Él consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de un dolor en la región cervical. Es un dolor paroxístico de corta duración y que se encuentra asociado a parestesias en miembros superiores. Cuando es valorado por el neurocirujano, le encuentra un examen físico normal. Se le solicita una resonancia magnética de cráneo y columna cervical. Aquí les traigo tres cortes axiales, ¿sí? Tres cortes sagitales, perdón, una región sagital media, otro hacia las regiones más laterales del foramen magno. Vemos que esto es una secuencia T2 y vemos cómo no hay un claro descenso de las amígdalas cerebelosas hacia el foramen. Cuando comparamos el corte axial con el corte sagital en el plano del foramen magno, sí vemos cómo hay una entrada de las amígdalas cerebelosas en el foramen, comprimiendo ligeramente el bulbo. Y si centramos nuestra atención a la parte más inferior del corte sagital, vemos cómo hay algo de siringomielia hacia C6, C7. Si vemos los cortes coronales de esta resonancia magnética, vemos cómo las amígdalas cerebelosas sí pasan el plano del foramen magno, tanto la derecha como la izquierda, y si realizamos una medición tomando como referencia el límite del foramen magno, vemos un descenso de 10 milímetros en la amígdala cerebelosa derecha y de 9,8 milímetros en la amígdala cerebelosa izquierda, configurando un diagnóstico de malformación de Chiari tipo 1. Este paciente adicionalmente se le solicitó polisomnografía que evidenció apneas centrales, se le solicitó potenciales evocados de tallo auditivos que fueron anormales y potenciales somatosensoriales de miembros superiores. Entonces, con este caso pueden surgirnos muchas preguntas. ¿Es ideal en este tipo de pacientes realizar vigilancia clínica? O, por el contrario, la vigilancia siempre debe ir acompañada de resonancias seriadas. En el caso de intervenir en un paciente, debemos realizar descompresión de la fosa posterior únicamente, sin realizar otro tipo de procedimientos dentro de la cirugía, o siempre es necesario realizar apertura dural, coagulación tonsilar y duraplastia. Entonces vamos a ir desarrollando estas preguntas a lo largo de la charla. Lo primero es definir la malformación de Chiari. Clásicamente se ha definido como un descenso amigdalar más allá de los límites del foramen magno, ¿sí? Que es tomado como una línea que va desde el vasium hasta el opisthmium, y ese descenso no debe ser mayor de 6 milímetros en los niños o de 5 milímetros en los adultos. Sin embargo, definir esta malformación por parámetros numéricos es muy erróneo. Varias cosas. Lo primero es que el foramen magno o los límites del foramen magno no son planos, son elipsoides. Eso hace que en una superficie irregular que tiene una forma como en silla de montar, sea difícil tomar un plano de referencia y puede ser difícil tener una adecuada, es muy variable interobservador el plano que se toma para la medición, y eso puede dar falsos positivos y falsos negativos en las mediciones. Segundo, hay que recordar que las amígdalas son estructuras paramediales, no están en toda la línea media, y eso hace muy variable la medición que uno pueda realizar entre un paciente y otro. Entonces, como vimos en nuestro caso clínico, en las mediciones sagitales no veíamos un descenso de las amígdalas cerebelosas claramente, y solo pudo ser observado en el corte coronal. Tercero, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de la población normal que tiene descenso de las amígdalas cerebelosas más allá de 3 milímetros debajo del foramen magno. Y esto es de un 15 a 20%. Y los pacientes que tienen un Chiari 1 diagnosticado de forma radiológica, hasta el 30% son asintomáticos. Por lo que esta definición numérica no tiene una correlación con los síntomas y con la gravedad y el requerimiento de cirugía.
Entonces, en la actualidad, esta definición por distancia de descenso amigdalar ha venido abandonándose porque tiene poca relevancia. Lo que se recomienda es definir la malformación de Chiari tipo 1 como una obstrucción, ya sea anatómica o funcional, en el foramen magno por el cerebelo inferior y que puede llevar a dos condiciones: o alteración de la dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo en la unión cráneo-vertebral o a compresión del neuroeje. Y si queremos agrupar los tres tipos de malformación de Chiari, 1, 0 y 1.5, los tres entrarían en esta definición, ya sea por trastornos adquiridos o congénitos, hay alteraciones del flujo de líquido cefalorraquídeo y compresión del neuroeje. Muchos autores han dicho que no es ideal clasificar o juntar en la misma clasificación a la malformación de Chiari tipo 1 junto con las demás malformaciones de Chiari, puesto que esta difiere de las demás en muchos aspectos. En primer lugar, esto es una malformación adquirida, no congénita. ¿Por qué se dice esto? Porque la malformación de Chiari tipo 1 es muy rara en recién nacidos y cuando se da en la primera infancia, en general es por una discrepancia entre el desarrollo de la fosa posterior y el crecimiento cerebeloso. Segundo, cuando hacemos los análisis histológicos del cerebelo de los pacientes con esta malformación, son normales. Lo máximo que podemos encontrar es gliosis o necrosis por compresión, pero no hay desorganización neuronal o los cambios de trastornos de la embriogénesis como en el Chiari tipo 2 y tipo 3. Tercero, cuando realizamos una adecuada descompresión o corrección de la anomalía que causa el Chiari, tenemos una morfología normal en la fosa posterior y todo esto nos lleva a pensar que en realidad la malformación de Chiari tipo 1 es secundaria a una anomalía adquirida y potencialmente reversible, a diferencia del Chiari tipo 2, tipo 3 y tipo 4 que dicen anomalías del desarrollo embrionario. En cuanto a la fisiopatología, se han intentado dar muchas hipótesis de su generación. En realidad no hay una causa definitiva en el momento. Las principales hablan sobre el volumen de la fosa posterior, la presión intracraneal, la inestabilidad craneocervical, la obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo y la craneosinostosis. El volumen de la fosa posterior, antiguamente e incluso en la actualidad, era la etiología fisiopatológica más aceptada. Todo empezó fuertemente con este estudio publicado en el 81, es un estudio que se desarrolló en Hannover, donde se indujo malformación de Chiari tipo 1 secundario a un volumen pequeño de fosa posterior en hámsters al darles vitamina A. Esta ha sido la hipótesis más aceptada a través del tiempo y, como vamos a ver posteriormente, ciertos estudios imagenológicos por resonancia, por medición lineal o estereología pueden estimar el tamaño de la fosa posterior en estos pacientes con Chiari. Sin embargo, también tenemos otras hipótesis fisiopatológicas. La presión intracraneal elevada es una. La presión intracraneal puede forzar al descenso amigdalino en los pacientes con aumento del gradiente presión supratentorial o infratentorial con el foramen magno. Y lo que comentan las hipótesis fisiopatológicas es que si esta hipertensión endocraniana se da antes del segundo trimestre de gestación, pues las amígdalas no están formadas y va a haber un descenso del vermis, configurando un Chiari tipo 2. Pero si se da después del segundo trimestre de gestación, las amígdalas están formadas y se da un Chiari tipo 1. Entonces depende de qué tan temprano pueda darse, según algunas hipótesis. Recordemos que la hidrocefalia puede estar presente hasta en el 10% de los pacientes con Chiari tipo 1. Sin embargo, es muy difícil determinar si esta hidrocefalia es primaria, es decir, si ha originado un descenso amigdalar, como en este caso que les traigo. Vemos que es una resonancia en un corte sagital potenciada ante 1, una dilatación del tercer ventrículo y los ventrículos laterales con un cuarto ventrículo pequeño y un descenso amigdalino. Este paciente es sometido a una tercer ventriculostomía endoscópica y vemos cómo hay una resolución de ese descenso amigdalino. Pero en otras ocasiones puede ser secundaria, es decir, la hidrodinámica alterada del líquido cefalorraquídeo me lleva al hidrocefalia. Esto aún no se sabe. Lo que sí está claro es que siempre que se presente hidrocefalia, malformación de Chiari tipo 1, está de manejarse primero por la posibilidad de que haya una resolución de la malformación y no se requiera otros procedimientos adicionales. También se ha descrito otras etiologías que puedan causar hipertensión endocraniana y malformación de Chiari, como son las malformaciones de la vena de Galeno, las malformaciones arteriovenosas. Aquí vemos una malformación arteriovenosa parieto-occipital grande,
con malformación de Chiari asociada, y posterior al manejo endovascular vemos cómo regresa la posición de las amígdalas cerebelosas por encima del foramen magno. Lo mismo con las malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno. En niños se ha encontrado que una etiología a tener en cuenta es la hipertensión endocraneana idiopática, igual que en los adultos. Este es un trabajo publicado en el 2006 en la revista de Pediatric Neurosurgery, donde se evalúa de forma retrospectiva 192 pacientes. Todos los pacientes fueron llevados a descompresión de fosa posterior para manejo de un Chiari tipo 1. De 192 pacientes, 36 no tuvieron mejoría y todos ellos fueron sometidos a estudios de dinámica de líquido cefalorraquídeo. Si la dinámica de líquido no mostraba alteración, se sometían a punción lumbar para medir presión de apertura y hacer evacuación de líquido. De estos pacientes sin mejoría, 43% se encontraron con diagnóstico de hipertensión endocraneana idiopática y respondieron totalmente al Chiari con la derivación de líquido cefalorraquídeo. O sea que es una etiología a tener en cuenta. Aquí traigo dos imágenes de resonancia magnética, un corte axial en T2 enfocado hacia las órbitas, donde vemos algunos signos de hipertensión endocraneana idiopática, para hacer un repaso, un prolapso de la cabeza del nervio óptico hacia la cavidad ocular, un aplanamiento de las escleras, el aumento del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico. Aquí en este corte sagital en T1 vemos silla turca vacía, todos signos de hipertensión endocraneana idiopáticas que también debemos buscar en estos pacientes con malformación de Chiari. Una etiología que ha venido ganando mucha fuerza en los últimos 20 años es la asociación importante que tiene esta malformación con otras malformaciones que conllevan inestabilidad craneocervical. Se cree que las anomalías de segmentación y maduración ósea van a conllevar un espacio disminuido en la fosa posterior y esto genera una herniación del romboencéfalo y una malformación de Chiari. Estos pacientes con Chiari de forma significativa presentan un eje craneovertebral más angulado y esto es secundario a mayores tasas de asimilación del atlas, invaginación basilar, entre otras alteraciones. Y este eje craneovertebral más angulado va a conllevar a tasas más importantes de la población general de compresión ventral y herniación del romboencéfalo. La anomalía craneovertebral más importante en los pacientes con Chiari 1 es la asimilación del atlas. De 550 pacientes con asimilación del atlas, se encontró malformación de Chiari tipo 1 hasta en el 38% de los pacientes. Y entre 101 pacientes con malformación de Chiari, se encontró necesidad de fijación occipitocervical en el 19% y de descompresión ventral en el 3%. No es despreciable y una de las principales causas de fracaso del tratamiento después de una descompresión de la fosa posterior única es no tener en cuenta una inestabilidad craneocervical asociada a la malformación, por lo que siempre debe buscarse en estos pacientes. Aquí vemos imágenes de asimilación del atlas en el paciente que veíamos con Chiari en la resonancia previa. Es importante tener claro que estos pacientes, al tener como única articulación móvil en la unión craneocervical la articulación atlantoaxial, pueden hacer inestabilidad y la descompresión puede empeorar esa inestabilidad. Otras anomalías o etiologías fisiopatológicas asociadas son los velos aracnoideos en el cuarto ventrículo, las meningitis de la base del cráneo, principalmente la tuberculosa, o las cicatrizaciones posteriores a hemorragias subaracnoideas que pueden obstruir el flujo de líquido cefalorraquídeo desde el cuarto hacia el espacio subaracnoideo cervical. Y por último, la craneosinostosis. Las craneosinostosis están asociadas a la malformación de Chiari de dos formas. Primero, por el cierre de las suturas de la base del cráneo y de las suturas lambdoideas. Dependiendo del tipo de craneosinostosis, vamos a tener diferentes riesgos de presentar malformación de Chiari. Con el cráneo en trébol, como el cierre de la sutura lambdoidea se da de forma intrauterina y es muy temprano, hay malformación de Chiari en el 100% de los pacientes. En el síndrome de Cruzón tenemos malformación de Chiari en el 70% de ellos, porque la sutura lambdoidea también se cierra de forma temprana. Esto es un ejemplo. Vean cómo la fosa posterior es pequeña, ¿sí? Tiene una altura reducida y hay herniación de las amígdalas cerebelosas. Y posteriormente en el síndrome de Pfeiffer, 50% de los pacientes presentan malformación de Chiari y el menos frecuente es el síndrome de Apert, porque aquí las suturas lambdoideas permanecen abiertas en la mayoría de los pacientes o se cierran de forma más tardía. Pero otra alteración fisiopatológica asociada con la craneosinostosis sindromática son las anomalías venosas. Hasta el 76% de los pacientes con craneosinostosis sindromática tienen anomalías venosas.
principalmente estenosis de los senos durales, y el más afectado en la mitad de los casos es el seno sigmoideo y segundo la vena yugular. Adicionalmente también presentan venas emisarias dilatadas y todas estas anomalías venosas van a conllevar a hipertensión venosa, a un cerebro turgente hipertenso que puede colaborar con esa fisiopatología de formación de Chiari. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener 3 grupos de edad: los pacientes menores de 3 años, los pacientes entre 3 y 10 años y los pacientes mayores de 10 años. Y cada uno de estos grupos de edad va a tener una presentación clásica, una presentación atípica y una presentación incidental. Y es muy importante determinar cuál es la de nuestro paciente. En pacientes menores de 3 años va a predominar los defectos de pares bajos, es decir, el reflujo gastroesofágico, el vómito, la disfunción orofaringia, los desórdenes del sueño. En los pacientes más grandes, entre 4 y 10 años, van a empezar a quejarse de dolor cervical, dolor o cefalea suboccipital, ataxia. Y en los pacientes mayores vamos a tener estas alteraciones asociadas al dolor cervical y suboccipital, pero también con el estirón de crecimiento, y cuando tengamos presencia de siringomielia vamos a tener asociadas deformidades espinales en un número importante de pacientes. La presentación clásica es importante porque es indicación de manejo quirúrgico. Tenemos presentación clásica por 3 mecanismos. El primero es la comprensión local. Cuando hay compresión local, hay un enclavamiento de las amígdalas cerebelosas en el foramen y podemos presentar cefalea. La cefalea es el síntoma más común de la malformación de Chiari, se da en el 70% de los pacientes, y para considerarse secundaria esta malformación debe ser típica. ¿Qué es típica? Un dolor que sea suboccipital o cervical, un dolor que se acompañe de una exacerbación o que se desencadene por las maniobras de Valsalva, como toser, estornudar o realizar esfuerzo físico, que se dé en paroxismos cortos, ¿sí? Y debe cumplir todas estas características para ser considerado típico. Si le falta alguna característica, no es un dolor típico y no se considera secundaria la malformación de Chiari hasta que se demuestre que no existen otras etiologías. Adicionalmente, pueden haber fenómenos de compromiso vulvar, y esto es más frecuente en la malformación craneocervical en los pacientes menores de 2 años. Tenemos el nistagmus hacia abajo, que no es patognomónico de la malformación de Chiari, pero es muy típico. La disfonía, la disfagia, las broncoaspiraciones recurrentes, las apneas centrales por compresión vulvar, pero también podemos tener apneas obstructivas por compresión del 10º y 9º par. Y por último, la presentación clásica de obstrucción de flujo de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a presentar típicamente la siringomielia. Hasta en el 57% de los pacientes puede presentarse siringomielia, y esto nos va a conllevar a síntomas sensoriales o signos sensoriales hasta en el 24% de los pacientes, debilidad hasta en el 6%, deformidad hasta en el 75% de los pacientes, dependiendo de su edad y de la progresión de la siringomielia. Por lo que es importante siempre en todos estos pacientes realizar una resonancia magnética del neuroeje, como vamos a ver. La presentación atípica, es importante tener claro que siempre debe descartarse otras causas de manifestaciones clínicas cuando tenemos presentaciones atípicas. Es muy infrecuente que la malformación de Chiari se presente únicamente con malformaciones atípicas. Entre ellas tenemos el hipo, los drops attacks, la ataxia, el vómito frecuente y la deformidad no asociada a siringomielia. Siempre que estén presentes, descartar otras causas, ¿sí? Y la presentación incidental, que es secundaria al uso generalizado de la resonancia para investigar otras quejas neurológicas, donde encontramos un descenso amigdalino significativo, pero sin síntomas o signos neurológicos. En cuanto a los estudios de neuroimagen, la resonancia es el estudio de detección. Como ya habíamos visto, el desplazamiento amigdalar mayor de 5 milímetros en los adultos o 6 milímetros en los niños es tomado como el parámetro diagnóstico, pero ya desde la definición vamos viendo que esto carece de relevancia clínica en muchas ocasiones. Se realizó un estudio de 12.226 pacientes con malformación de Chiari y se determinó que hasta el 30% de los pacientes con herniación amigdalar por debajo de estos límites son asintomáticos. Otros autores tienen un término que es la ectopia cerebelosa benigna o las amígdalas cerebelosas bajas, que son amígdalas entre 3 y 5 milímetros debajo del foramen magno, pero sin ningún síntoma. Esto también viene disminuyendo en relevancia.
es importante que junto con el descenso amigdalar veamos otros signos de déficit de espacio en esa fosa posterior, como es apiñamiento de las estructuras del foramen magno, pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia posterior o anterior en el foramen magno, siringomielia, como podemos ver aquí, o las tónsilas en punta, como vemos en las dos imágenes, o en clavija, que son indicativos de malformación de Chiari. Este es un estudio de 1992 donde se describió la variación de la posición de las tónsilas cerebrosas con la edad. Y es importante porque estos autores cogen 221 pacientes con malformación de Chiari, resonancia 1.5 Tesla cerebral y cervical, y determinan cuáles son los puntos de corte de anormalidad, definidos como más 2 desviaciones estándar de descenso de las amígdalas por debajo del cráneo. En niños menores de 10 años, el punto de corte que establecen son 6 milímetros, entre los 10 y 30 años son 5, entre los 30 y 79, 4, y mayores de 80 años, 3 milímetros. Es importante determinar que a medida que avanza la edad, las amígdalas cerebelosas van ascendiendo, por lo que los niños pueden tener amígdalas cerebelosas más bajas, ser asintomáticos y ser esto normal. La resonancia en muchas ocasiones puede sobreestimar el descenso amigdalino o puede infradiagnosticarlo, como vimos en el caso clínico. Hay una variación adicional de la altura de las tónsilas cerebelosas con el ciclo respiratorio. Como sabemos, la resonancia es una imagen estática, que no sabemos si se ha tomado en inspiración o expiración, eso puede llevar a errores diagnósticos. Y es muy importante, más allá del descenso amigdalino, verificar cuál es la consecuencia mecánica e hidrodinámica de ese descenso amigdalino. Entonces han sobrevenido otros estudios de neuroimagen avanzados, que tienen varios objetivos. Básicamente, determinar cuál es la fisiopatología del Chiari en nuestro paciente, predecir si hay una relación entre ese descenso amigdalino y los síntomas del paciente y determinar qué posiblemente van a mejorar con el tratamiento que demos. Son estas 4 modalidades avanzadas para el Chiari: las imágenes que miran el flujo de líquido cefalorraquídeo en el foramen magno, las imágenes que miran el movimiento de las amígdalas en el foramen, la volumetría de la fosa posterior y las imágenes de DTI o tensor de difusión. El flujo de líquido cefalorraquídeo en el foramen magno, como sabemos, es volumétrico, lento, pero también hay un movimiento de ida y vuelta, como muestra esta imagen. Recordemos que durante la sístole hay un influjo sanguíneo al cerebro, y por la doctrina de Monro-Kelly, pues para mantener una acción uniforme dentro del cráneo, debe salir líquido cefalorraquídeo por la unión cráneo-cervical. En la diástole, como hay una salida importante de sangre por el drenaje venoso, este líquido vuelve inmenso. Pero en la malformación de Chiari, toda esta hidrodinámica y todo este efecto tampón de la presión intracraneal del líquido cefalorraquídeo se pierde, y por eso la clínica se manifiesta en los episodios de aumento de la presión intracraneal, como la Valsalva. ¿Qué se ha encontrado en las imágenes de flujo de líquido cefalorraquídeo? Pues cuando hay una obstrucción a nivel cráneo cervical, tenemos un aumento de las velocidades de flujo, un flujo no uniforme. Primero se pierde el flujo posterior y por último el flujo anterior en estas imágenes de flujo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una resonancia en un corte sagital potenciada ante un paciente sin anormalidades de la unión cráneo-cervical y con una amígdala cerebelosa arriba o en el plano del foramen magno, y vemos una cineresonancia, ¿sí? Esto muestra flujo, y vemos cómo hay flujo tanto en la parte anterior como posterior del foramen magno. Cuando vemos las imágenes de contraste de fase, vemos flujo descendente, superinferior y flujo ascendente tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Este es un paciente con malformación de Chiari tipo 1. Vemos un descenso amigdalino de 9 milímetros desde el plano del foramen magno, y vemos cómo hay un flujo anterior en la cineresonancia, pero un flujo posterior más tenue, que es el primero que se va perdiendo. Y en las secuencias de contraste de fase, vemos un flujo de abajo arriba, que es por convención el flujo más oscuro, mayor en la parte anterior y menor en el posterior, y lo mismo un flujo de arriba a abajo, mayor en la región anterior que la posterior. Otro paciente con descenso amigdalino, pero esta vez es menor que el paciente anterior, solo son 7 milímetros de descenso, el anterior eran 9, pero si vemos la cineresonancia, aquí solo el flujo anterior. Entonces vemos lo mismo que resaltábamos en la clínica, no hay una correlación entre el descenso amigdalino en la clínica y tampoco la hay entre el descenso amigdalino y la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Cuando vemos las imágenes de contraste de fase, vemos que este paciente prácticamente no tiene flujo por la parte posterior del foramen magno y tiene un flujo muy tenue en la parte anterior. Este paciente ya presentaba
una siringomielia y presentaba una ausencia del flujo posterior y una reducción importante del flujo anterior, igualmente en las imágenes de contraste de fase. Y vemos como posterior a la descompresión suboccipital y el arco posterior de C1, hay un flujo anterior y posterior en la cineresonancia muy satisfactorio. Pero entonces, ¿para qué nos sirven estas imágenes de flujo de líquido cefalorraquídeo en realidad con nuestros pacientes? Este es un estudio publicado en el 2006 en la revista de Neurosurgery, donde se intentó determinar cuál era la importancia de la dinámica de flujo en nuestros pacientes con Chiari. Se realizó dinámica de flujo pre- y posoperatoria a 130 pacientes entre el 97 y el 2003 y se encontró que el 81% tenían un flujo anormal y el 19% un flujo normal. De estos, con flujo anormal, 43% obstrucción completa y 38% un flujo reducido. Nuevamente, el descenso de las amígdalas no tiene una asociación estadística con el flujo normal o anormal. Y cuando comparamos la recurrencia de los síntomas, tampoco hay una asociación entre el nivel de las amígdalas cerebelosas, pero sí hay una clara diferencia entre la recurrencia de los síntomas de los pacientes que tienen un flujo anormal y normal. Aquellos pacientes que yo someto a cirugía con un flujo de líquido cefalorraquídeo normal tienen 4.8 veces más riesgo de presentar recurrencia de los síntomas durante el seguimiento. La mayoría de autores describen que estos estudios son complementarios a la clínica. Si por clínica yo determino que mi paciente tiene una sintomatología clásica, ese paciente debe ser sometido a cirugía, tenga o no tenga alteración de flujo de líquido cefalorraquídeo en las imágenes. Y si por clínica yo no tengo un cuadro clásico, sino atípico, o el paciente es asintomático y no presenta siringomielia, pues yo no debo operar un paciente por una anomalía del flujo aislada. Pero sí es importante tener claro que cuando yo someto a un paciente a cirugía y tengo un flujo normal en los estudios de líquido cefalorraquídeo, tengo una mayor probabilidad de recurrencia de los síntomas. En cuanto a la volumetría de la fosa posterior, hay diversas formas de realizarla. Inicialmente se realizó con mediciones lineales, pero al ser la fosa posterior una estructura irregular, la medición lineal era muy poco específica y le faltaba precisión para estimar la volumetría y tenía altas variabilidades incluso entre los mismos pacientes. Posteriormente se empezó a emplear lo que se conoce como la estereología, que es un método para determinar áreas de estructuras tridimensionales irregulares por medio de los puntos y se determinó con mayor precisión cuál era el volumen de la fosa posterior. Este es un estudio que intenta investigar las dimensiones de la fosa craneal posterior en pacientes que tienen cuadros típicos de Chiari, pero que tienen un descenso amigdalino no significativo, es decir, menor a 3 milímetros. Se estudiaron 22 pacientes con este cuadro y se compararon con 25 individuos con migraña. ¿Qué se encontró? Que los pacientes con síntomas típicos clásicos de malformación de Chiari presentaban una volumetría de la fosa posterior más baja, así como una distancia del clivus menor, una distancia del vasiosfenoides y el vasiooccipucio menor y un ángulo tentorial mayor. Es decir, estos pacientes presentan una hipoplasia de las estructuras de la fosa posterior y esto va en concordancia con la fisiopatología o la hipótesis fisiopatológica que habla de una alteración del desarrollo del mesodermo. Estos autores concluyen que la ausencia del descenso amigdalar asociada a la evidencia de hipoplasia de estructuras de la fosa posterior podría proponerse como una herramienta en el diagnóstico ayudado por la volumetría. Entonces surge una duda de si la volumetría es diferente en los pacientes con malformación de Chiari que tienen siringomielia o que no tienen siringomielia. Y si esto nos puede ayudar a predecir quiénes van a desarrollar siringomielia. Este estudio se publica en el 2016 en la Revista Europea de Columna y se estudian 19 pacientes con malformación de Chiari tipo 1, 48 que tienen asociada siringomielia y se compara con una cohorte de individuos sanos de la misma edad. A todos estos pacientes se les realiza volumetría y se les realiza adicionalmente 6 mediciones, ¿sí? Como son la altura de la fosa posterior, la distancia del foramen magno anteroposterior, la distancia anteroposterior de la fosa posterior, el ángulo clival, y se comparan en todos estos pacientes estas mediciones. ¿Qué se encontró? Que el único factor imagenológico asociado tanto directamente proporcional con la severidad de la siringomielia como con la aparición o no de la misma en pacientes con Chiari era el ángulo clival. Un ángulo clival bajo se asocia con la gravedad y el desarrollo de siringomielia. Ambos, tanto el grupo de pacientes con Chiari
con siringomielia y sin siringomielia tienen un menor volumen de la fosa posterior, pero los pacientes con siringomielia presentan un ángulo clival más bajo y un clivus más aplanado. Para terminar con los estudios de imagen avanzado, tenemos el DTI. Son secuencias de imágenes que buscan medir la difusión de las moléculas de agua a través de los tractos de sustancia blanca y si bien aún no está avalado para el diagnóstico o para un seguimiento posoperatorio o indicaciones quirúrgicas de los pacientes con Chiari, sí existe de forma estadísticamente significativa una asociación entre valores alterados de difusión axial y anisotropía en el pedúnculo cerebeloso medio de los pacientes con malformación de Chiari. Y esto es importante porque estos cambios son mucho más tempranos que las alteraciones estructurales de la resonancia normal y los cambios posoperatorios que revelan mejoría en estos parámetros también son más tempranos que la resolución de los demás factores en la resonancia estructural. Otros estudios diagnósticos adicionales, como los que vimos en nuestro paciente del caso, como son la polisomnografía, auditivos, que son los somatosensoriales de inferiores, son importantes no solo para el diagnóstico de estos pacientes y la decisión quirúrgica, sino porque van a ser una forma objetiva de realizar un seguimiento en los pacientes durante el postoperatorio. Entonces, se recomienda por diversos autores realizarlos en todo paciente con malformación de Chiari tipo 1. Antes de hablar del tratamiento, es importante cuál es la historia natural de esta enfermedad para saber a quiénes vamos a operar y a quiénes no. Este es un estudio prospectivo publicado en el 2015 sobre pacientes con malformación de Chiari tipo 1 que se siguieron de forma clínica y radiológica, un seguimiento máximo de 7 años, 52 pacientes, y de todos estos 52 pacientes con Chiari tipo 1, que ojo, son asintomáticos o con síntomas atípicos, ninguno presentó progresión sintomática. De estos pacientes se evidenció imagenológicamente con resonancia anual que 50% permanecieron estables en sus amígdalas cerebelosas, 38% presentaron un ascenso de las amígdalas, como este caso del artículo, y solo un 12% descendieron. Entonces, cuando los pacientes son asintomáticos o tienen síntomas atípicos, no hay una progresión clara al seguimiento. Estos autores concluyen que los cambios radiológicos no se correlacionaron con el examen neurológico, incluso en ese 12% de los pacientes que hubo descenso amigdalino no hubo deterioro neurológico, y por eso recomiendan seguir a los pacientes con un examen clínico únicamente. Este es otro estudio que trata de determinar la historia natural en los pacientes con Chiari tipo 1, ¿sí? Publicado en JNS, fue publicado en el 2018 y aquí se involucran pacientes entre los 9 meses de edad y los 18 años. Por aquí tenemos dos cohortes, 95 pacientes, 25 en grupo quirúrgico y 70 en grupo no quirúrgico. Se realizó un seguimiento radiológico con una media de 3.7 años y clínico con una media de 5.5 años. ¿Qué encontraron? De los pacientes no quirúrgicos sintomáticos, 41% presentaron mejoría de los síntomas. Nuevamente, los síntomas eran síntomas atípicos. De los pacientes no quirúrgicos que tenían siringomielia, ninguno resolvió la siringe, ¿sí? Y de los pacientes que no tenían siringe no quirúrgicos, 3 desarrollaban nueva siringomielia. Entonces, de aquí, de estos estudios de historia natural y estudios previos, sale que tenemos dos grupos de pacientes con malformación de Chiari, aquellos que tienen sintomatología y aquellos asintomáticos o con síntomas mínimos. Los pacientes sintomáticos son los que tienen un cuadro clínico típico, por obstrucción de líquido, por compresión del neuroeje o por alteración vulvar. Pero los pacientes que tienen siringe también tienen una indicación clínica porque, como vimos en la historia natural, estos pacientes no la resuelven o tienden a desarrollarla de nuevo. Y aquellos pacientes con alteraciones electrofisiológicas en los potenciales auditivos, en los potenciales somatosensoriales o en la polisomnografía tienen indicación quirúrgica. Ahora, los pacientes con síntomas atípicos, mínimos o asintomáticos no tienen indicación porque, a pesar de que tengan un descenso amigdalino, 80-90% de estos pacientes están estables o mejoran durante el seguimiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, son múltiples las opciones, empezando desde la descompresión ósea. Podemos hablar solo de una descompresión del foramen magno, una descompresión del foramen magno más el arco posterior de C1, técnicas de aumentación de la fosa posterior, decidir si abrir o no la dura, si abrir o no la aracnoides, si realizar una coagulación amigdalina o no, incluso explorar el OVEX o poner un stent en el cuarto ventrículo. Se han realizado algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis. La mayor controversia ha sido si es mejor la descompresión única de la fosa posterior o si es mejor la descompresión de la fosa posterior con duraplastia. ¿Qué se ha encontrado?
La descompresión única ósea tiene un tiempo quirúrgico más corto y una tasa de complicaciones menor, derivadas de no tener que abrir la dura. Sin embargo, cuando vemos la descompresión ósea junto con la duraplastia, pues tenemos una ventaja, y es que estamos creando una red a costa de una mayor tasa de complicaciones, que es significativo. ¿Cuáles complicaciones? Principalmente fístula líquido cefalorraquídeo, pseudomeningocele, meningitis. Cuando comparamos los desenlaces clínicos de estas dos técnicas quirúrgicas, vemos que la mejoría clínica en la descompresión ósea sola es de 64.4% y en la descompresión más duraplastia es del 79%. La mejoría de la siringomielia es del 56% en la descompresión ósea y del 87% cuando realizamos duraplastia. Y la tasa de reintervención también es mayor en la descompresión ósea únicamente, 12.6 versus 2.1 en la descompresión ósea con duraplastia. ¿Sí? Otra pregunta que ha sido controversia es qué tipo de injerto dural utilizar, si autólogo o no autólogo. Tenemos esta revisión sistemática del 2010 donde se comparan los diversos injertos, y esto es la conclusión de esta revisión sistemática y algunas más recientes. La duraplastia con injerto autólogo tiene menores tasas de reacción inmunológica, meningitis aséptica e infección del sitio operatorio, pero obviamente tiene unas desventajas, requiere extender la incisión, incluso algunos autores prefieren hacer otra incisión más craneal para recolectar el colgajo. Es difícil en los pacientes de muy cortada recolectar un pericráneo de buena calidad y cantidad, y en algunos pacientes se ha reportado osificación tardía de este pericráneo, lo que conlleva reintervenciones. Sin embargo, en cuanto al injerto no autólogo, a pesar de que presenta un menor tiempo quirúrgico, porque evitamos la recolección, una nueva incisión o extender la que ya tenemos, esto tiene un mayor costo y hay tasas de reacción inmunológica y meningitis aséptica, sin ser significativas desde el punto de vista estadístico en los diversos revisiones sistemáticas. La conclusión es que no hay una evidencia contundente a favor o en contra de los injertos autólogos versus no autólogos, pero los autores sugieren cuando sea factible utilizar el pericráneo. Brevemente, la técnica quirúrgica. El paciente debe ser posicionado en decúbito prono, fijado con el cabezal, con una ligera flexión cervical para tener una exposición quirúrgica óptima del sitio quirúrgico. Algunos autores recomiendan la elevación de la cabecera 20-30 grados para disminuir el retorno venoso. Una incisión que se realiza desde el ilion hasta C2, y posteriormente se realiza la disección de los planos grasos y musculares. Es muy importante que la disección tenga la amplitud necesaria, pero no más allá de 1.5 centímetros lateral a la línea media. Entre más lateral, mayor riesgo de lesión de la arteria vertebral. Y una disección hacia craneal de al menos 3 centímetros desde el borde del foramen magno. Se va a disecar posteriormente el arco posterior de C1. Hay que mantener al máximo las inserciones musculares de C2 porque al disecarla vamos a tener un mayor riesgo de deformidad postoperatoria cervical. Posteriormente realizamos la craneotomía, una craneotomía que debe ser de al menos 2.5 a 3 por 3 centímetros de ancho y de alto, ¿sí? Posterior a la craneotomía vamos a realizar una incisión de la banda fibrosa. Esa banda fibrosa es una banda que se forma por pericráneo, por engrosamiento del periósteo, en ocasiones contribución de la membrana occipitotalatoidea posterior, y esto se debe hacer para permitir que las estructuras de la fosa posterior tengan una adecuada expansión, y se realiza una apertura dural. La apertura dural más recomendada es la apertura dural en Y. Se ha visto que permite la expansión de las estructuras de la fosa posterior, y lo recomendable es empezar por la parte más caudal. Recordemos que la dura madre aquí en la región cervical solo tiene una capa, y hacia más craneal tiene 2 capas, y aquí es donde puede ir los senos durales en los pacientes más pequeños, y lo ideal es empezar desde abajo para tener un mejor control de estos sangrados. Posterior a la apertura dural, se puede decidir si se explora o no el óvex y el cuarto ventrículo. Podemos tener adherencias o velos aracnoideos hasta en el 10% de los pacientes con Chiari tipo 1 y hasta en el 20% de aquellos que tienen siringomielia, por lo que es recomendable explorarlos en este tipo de pacientes. Se lisan o se abren todos los velos o las cicatrices, y también se ha hablado de la coagulación amigdalar, incluso la resección amigdalina con bisturí o con monopolar, principalmente para pacientes muy sintomáticos, pacientes que tienen siringomielia extensa, pacientes con un descenso amigdalino mayor a 10 milímetros. Lo que hemos estado en estudios, las revisiones sistemáticas, es que la coagulación amigdalar en la pía madre
de la parte medial y basal de la tónsila tiene menores complicaciones y mejores resultados que la resección amigdalina. Y en pacientes de la obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo, también se ha descrito la implantación de un stent desde el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo cervical, y ese stent es fijado a la pía madre amigdalina con sutura para asegurar esa permeabilidad de flujo de líquido cefalorraquídeo. Posteriormente se realiza un cierre con una injerto dural que, como ya vimos, puede ser autólogo o no autólogo. Lo importante es que sea hermético y debe tener un tamaño adecuado. No puede ser muy pequeño porque la idea es ampliar el espacio de esas estructuras de la fosa posterior, pero tampoco muy grande porque esos repliegues que genera el injerto pueden obstruir nuevamente el flujo de líquido cefalorraquídeo. Ya para terminar, determinar si tiene algún papel o no la instrumentación craneocervical en la malformación de Chiari. Esto es un tema complejo. Cuando el Chiari se asocia a anomalías craniovertebrales es muy difícil determinar si una descompresión posterior únicamente va a ser suficiente para estos pacientes o incluso si la fijación occipitocervical sola va a solucionar el problema, si es un problema de inestabilidad craniocervical únicamente, no de la fosa posterior. Y algunos pacientes terminan con descompresión de fosa posterior, una fijación occipitocervical y en casos aislados descompresión ventral. Se han intentado determinar algunas medidas objetivas radiológicas para saber qué pacientes van a requerir una descompresión ventral o una fijación occipitocervical. Las más nombradas en los diversos estudios son el ángulo clivus canal, ¿sí? Que es este de acá, un ángulo clivus canal menor a 125 grados, es un predictor de invaginación basilar y de necesidad de descompresión ventral. La plativacia, ¿sí? Con el ángulo de Wechsler, cuando es mayor de 145 grados. Principalmente se viene estudiando la línea PBC2, que es una línea que va desde el vacío hasta la parte posterior inferior de C2 y se traza una perpendicular hasta la parte dural más posterior de la punta de la odontoides. Cuando esta línea es mayor a 9 milímetros, también es un marcador de invaginación basilar y de requerimiento de descompresión ventral. Sin embargo, los diversos estudios no tienen claro límites radiológicos para recomendar la fijación occipitocervical en estos pacientes. Ideal en estos pacientes siempre intentar la reducción, ¿sí? La reducción y la fijación occipitocervical antes de ir a buscar una descompresión ventral. Este es un artículo muy interesante del doctor Goel, que es una autoridad en unión craneocervical, donde él trata 65 pacientes con malformación de Chiari, tanto adultos como niños, y a todos los trata con una fijación atlantoaxial únicamente. A ninguno le realiza descompresión de fosa posterior. 55 de estos pacientes tenían siringomielia, 46 tenían invaginación basilar y 3 habían sido sometidos a descompresión de fosa posterior previamente sin mejoría. Él realiza un seguimiento de 18 meses y encuentra una mejoría clínica del 95%. Él comenta que solo fue posible realizar 11 resonancias en el posoperatorio, de las cuales en 6 hay resolución de los casos que tenían siringomielia y de resolución de censo tonsilar. Este es un caso esquemático del artículo. Vemos un paciente con una aparente normalidad craneocervical y un descenso amigdalino con una presencia de siringomielia en la resonancia. Vemos que le realiza una fijación atlantoaxial. Él comenta que es un déficit, una inestabilidad atlantoaxial y que no se requiere, solo en casos aislados, el comprometer el occipital. Y vemos cómo este paciente presenta un ascenso de las amígdalas cerebelosas y empieza a resolver la siringomiel en la resonancia de 2 meses de seguimiento. Entonces, el doctor Goel concluye que la patogénesis del Chiari tipo 1, con o sin invaginación basilar, con o sin siringomielia, está relacionada muy estrechamente con la inestabilidad craneocervical y siempre debe descartarse que el paciente no presente una inestabilidad porque la descompresión de fosa posterior en estos pacientes no solo no va a servir, sino que puede ser deleteria a largo plazo. Ya para terminar este algoritmo de tratamiento, si tenemos un paciente con un descenso amigdalino mayor a 5 milímetros en la resonancia, podemos tener un paciente asintomático o sintomático. Si el paciente es asintomático, obviamente vamos a examinarlo si tiene signos neurológicos secundarios a ir a descompresión. Si el paciente tiene un examen físico normal, pero en la resonancia hay siringomielia, debe ir a descompresión. Y si el paciente es sintomático, pues vamos a hacer un examen neurológico. Obviamente ese paciente sintomático con sintomatología típica, tenga o no manifestaciones, requiere la descompresión por los estudios de historia natural que vimos. Si el paciente tiene un examen neurológico normal, pero tiene test positivos como polisomnografía o potenciales, también requiere una descompresión. Y si el paciente tiene un examen físico normal
con siringomielia, nuevamente va a requerir la descompresión. En el caso de tener un paciente con síntomas atípicos o asintomáticos, con un descenso amigdalino, sin siringomielia, yo voy a darle un manejo médico a esos síntomas antes de optar por algún tipo de manejo quirúrgico. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Eh, yo creo que te enredaste cuando explicaste la línea PBS2. Por favor, ponela, porque lo pusiste como un ángulo y no como una distancia. Ah, sí, sí, está bien medida. Listo. Eh, yo quisiera oír los comentarios de Eduardo Cortés. Hola, Eduardo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, pues sí, la idea de la charla hoy con Mauro era precisamente ahondar un poco más en esto del Chiari. Realmente es una patología que vemos frecuentemente, pero no ahondamos en lo que vamos. Y me parece muy buena la revisión que hizo Mauro porque básicamente eh, incluyó todo lo que está ahora estudiándose del Chiari, todas las posibilidades que tiene y que muestra que realmente es una enfermedad bastante compleja, es multifactorial. Entonces también eso hace que las decisiones quirúrgicas también sean multifactoriales, precisamente pidiendo todos estos exámenes para estar seguros que el paciente sí va a mejorar al someterlo a la cirugía. Es muy interesante en lo que ha evolucionado y es básicamente tener en cuenta siempre las dos cosas, que se trata de una fosa posterior que puede ser más pequeña como origen o simplemente una alteración en la dinámica del flujo que hace que estos pacientes tomen esos síntomas. Entonces, por eso es muy importante entender la fisiopatología de la enfermedad para saber qué le podemos ofrecer en la cirugía directamente para poder que los pacientes se mejoren. En general, yo los tengo partidos en dos, realmente en tres. Los sintomáticos completos, que son los típicos que hablaba Mauro, los asintomáticos con Chiari imagenológico y los que tienen siringo. Entonces, en general, el sintomático típico, que generalmente tiene también exámenes fisiológicos alterados, es el paciente que todos quisiéramos tener porque pues básicamente está decidido y es muy claro que se beneficia de llevarlo a cirugía. Dependiendo de la edad, le será suficiente una duroplastia y la descompresión occipital, o si está más pequeño, les puede agregar lo que decía Mauro de explorar el óvex y coagular las amígdalas. Y si tiene siringomielia, también se benefician de eso mismo, de hacerles la coagulación de amígdalas y la exploración del óvex. El que más pone a dudar a la gente, y es porque generalmente la imagen estresa a los papás, es el Chiari asintomático. El Chiari asintomático, a uno le llegan al consultorio ya listos para operar y realmente, así como mostró Mauro, realmente no hay necesidad de hacerlo. Lo más importante es el seguimiento. Entonces, si uno lo tiene en el consultorio, básicamente es hacerle un buen interrogatorio. Si el niño está asintomático, uno le pide los electrofisiológicos, y si los electrofisiológicos son normales, básicamente es un niño que uno puede educar y decirle cuáles son los síntomas para volverlo a ver, porque así como mostró Mauro, ni siquiera el seguimiento imagenológico va a cambiar esa evolución. Entonces es muy importante darle tranquilidad a los papás porque generalmente los pediatras y el radiólogo ya le están diciendo que hay que operarlos y no todos son realmente para operar. Entonces en eso hay que tener mucha claridad. Y el otro es la siringomielia. La siringomielia en general exige una técnica quirúrgica un poco más amplia, más agresiva, pero básicamente es porque la razón por la cual se produce es, como decía Mauro, una compresión al flujo de líquido. Entonces la técnica tiene que ser un tanto más exigente porque debemos asegurar que el flujo de líquido se restaure para poder que funcione bien. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad un tanto compleja en la cual hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la hora de estudiar bien el paciente para tomar la decisión adecuada. Creo que con el enfoque adecuado y encontrando las razones,
los pacientes se mejoran bastante bien y logran tener una vida bastante normal. Yo quiero hacer un pequeño comentario. Pues como ustedes saben, yo no soy muy amigo de cerrar la dura ni de plastias de dura porque pues creo que a veces no es tan necesario. Y en esta cirugía ha parecido relativamente fácil abrir la dura sin abrir la arachnoides. La experiencia con esas duras de bovino, de pericráneo bovino ha sido mala porque me parece que eso se infecta mucho. Y yo por eso muchas veces no pongo la plastia dura, sino que simplemente abro la dura y no se abre la arachnoides. En esta cirugía, como les digo, es fácil. Eh, ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o les gusta definitivamente esa plastia? Nacho, yo pienso que tiene mucho que ver es con la edad del paciente. Si uno tiene un paciente adolescente, adulto, pues la masa muscular, la grasa y el cuero cabelludo son tan rígidos que pues, realmente hacer duraplastia en cuanto a control de fístula, creo que un buen cierre de planes es suficiente. Yo sí soy muy amigo de hacerle duraplastia a todos y cerrar bien la dura madre, pero lo que estás diciendo no es tan descabellado cuando uno tiene un buen plano muscular y un buen tejido celular subcutáneo y piel, porque eso es suficiente para contener una fístula y a veces lo vemos con niños que la fosa posterior queda muy llena y uno hace un buen cierre y hacen fístula contenida y el líquido no sale por ningún lado y se termina resolviendo sola más o menos en 3 meses. Entonces, no es tan loco, pero pues yo sí prefiero hacer siempre el cierre dural, porque dependiendo de si los tejidos quedan muy laxos, puede producirse un cerebelo cele y el cerebelo cele sí tiene muchos síntomas de tallo. Entonces, yo sí prefiero hacer la duraplastia, pero pues no es tan descabellado no hacerlo en los niños ya más grandes, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario? Una cosa con lo de los injertos de dura. Realmente no es que se infecten más los injertos de dura, sino que tienen más reacción inmune o más reacción inflamatoria que los autólogos. Entonces es muy típico que el paciente haga síntomas como de meningitis, usted les hace la punción lumbar y aparece de meningitis, pero generalmente es una meningitis aséptica, que se alivian solo con esteroides. Entonces, y también depende del injerto. El injerto que muchas veces nos traen que es de pericardio bovino, viene en un diluyente que es derivado del formol. Ese derivado del formol es muy irritante para el tejido celular, para el tejido cerebral. Entonces, a la semana el paciente parece que tuviera una meningitis y realmente no tiene una meningitis, sino que tiene, bueno, sí tiene una meningitis, pero es una meningitis química, que solo con el esteroide se mejora y no hay que hacerle mayor cosa. Pero sí es muy asustador, pues, para todo el mundo. Lo que logré, inclusive hay artículos publicados de esto, es que se haga un buen lavado del injerto. Inclusive lo que dicen es lavarlo entre 7 y 8 veces, sacarlo rápido, lavarlo y antes de implantarlo, terminarle de hacer los lavados más o menos de 7 veces y con eso se disminuye el contenido de esta sustancia de formol para poder que no hagan la meningitis. Yo lo he hecho y sí, yo ya había tenido dos pacientes que me hicieron meningitis aséptica, les hice el lavado y realmente no volví a tener ese problema. Pero yo prefiero es la plastia de dura de fascia lata del banco de tejidos, que con ese nunca he tenido problemas, ni se infecta, ni hace reacción adversa, ni nada, con ese me ha ido muy bien. Pero sí está escrita y básicamente se resuelve haciendo un buen lavado de la plastia y no tienen problema. Ok, gracias Eduardo. Y finalmente una inquietud y es con el tema de anestesia. Esta es una cirugía extracerebral y anestesia siempre invade, es muchísimo más demorada la anestesia que la cirugía y en esta típica cirugía se cumple el teorema número uno, que siempre es más larga la anestesia que la cirugía. Ustedes que tienen más experiencia han logrado convencer a los anestesiólogos de que esto no es una cirugía mayor. Sí, Nacho, es fundamental hablar con el anestesiólogo, que el anestesiólogo le tenga confianza a uno.
Yo aquí en San Vicente con Rubén y con Fabián, que son los casi siempre los que me ponen, ya ellos no molestan con eso, ponen una venita o máximo 2 venas y nos fuimos. Eso en 20 minutos estamos arrancando cirugía. En las Américas también lo he logrado con varios y se hace, sí, pero si a uno no lo conocen, si los invaden, les hacen de todo y uno hace una cirugía en 40 minutos y demoran 3 horas, sí, es verdad. Pero sí es muy importante que el anestesiólogo lo conozca a uno y cambia mucho los tiempos. Es que en 20 minutos, 30 minutos nosotros estamos empezando cirugía porque son solo 2 venas.